¿Qué significa Mateo 11:12 que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? La afirmación de Jesús de que el reino de Dios sufre violencia se encuentra en el contexto de su reconocimiento a Juan el Bautista. Al principio, este versículo resulta desconcertante. ¿Cómo puede sufrir el reino de Dios? ¿Y qué tienen que ver con él los violentos? Una regla básica de la hermenéutica es que el contexto es el rey. Como ya se ha dicho, Jesús está hablando a la multitud sobre el ministerio de Juan el Bautista. Inmediatamente antes de su afirmación de que el reino de Dios sufre violencia, Jesús honra a Juan como el profeta más grande. En Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Inmediatamente después de su declaración, en el versículo 13 y 14, Jesús afirma que Juan fue la piedra angular de la revelación del Antiguo Testamento y el que cumplió la profecía de Malaquías 4:5 que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. A continuación, Jesús pronuncia las conocidas palabras que están en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabras que sugieren que ha estado hablando en parábola o en sentido figurado. Otra regla de la hermenéutica consiste en comparar la Escritura con la Escritura. Una cosa que había caracterizado el ministerio de Juan el Bautista era el gran número de personas que acudían a oírle. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán, como lo describe Marcos 1:4-5. Esta multitud era tan leal como diversa. Entre los que respondieron al mensaje de Juan sobre la venida del Mesías, había personas que algunos pensaban que nunca se arrepentirían, incluidos recaudadores de impuestos y prostitutas y soldados romanos. Mateo 21:31-32 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta multitud creía que Juan era un verdadero profeta de Dios y eran inflexibles al respecto. Mateo 14:15 dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Las apremiantes multitudes que habían seguido a Juan continuaron siguiendo el ministerio de Jesús. Lucas 5:15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Y en el capítulo 12, versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta es la clave para comprender la afirmación de Jesús de que el reino de Dios sufre violencia. Al señalar a las enormes multitudes que seguían a Juan y que ahora le seguían a él, Jesús las compara con un ejército invasor que rodea una ciudad para capturarla. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ha habido una extraordinaria afluencia de gente que presionaba desde todas partes, ansiosa de recibir una bendición. El reino de los cielos sufre violencia, hablando en sentido figurado, en el sentido de que la gente se agolpaba tanto para oír el Evangelio que parecía un ejército intentando sitiar una ciudad. Y los violentos lo conquistan por la fuerza.
La gente que entraba en el reino no era violenta literalmente, pero su ansia por ver la llegada del Mesías era tan abrumadora que era como si atacaran una ciudad y derribaran las puertas para entrar. La afirmación de Jesús de que el reino de los cielos sufre violencia es una imagen gráfica del entusiasmo y la excitación generados por las enseñanzas de Juan el Bautista y de Jesús. La gente estaba hambrienta de la verdad y no se dejaría apartar. Durante siglos, los profetas de Dios habían predicho la venida del Mesías, y ahora que el Mesías estaba aquí, nada podía frenar la avalancha de gente que presionaba para entrar en el reino. Vemos algo de este fervor en Lucas 5:18-19, que dice: «Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús». Y en Juan 6:15 dice: «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo». Deberíamos tomar nota de la respuesta del pueblo creyente en tiempos de Jesús y compartir su pasión. El don de la vida eterna no tiene comparación. Saber que Cristo ha venido debería crear en nosotros seriedad y un esfuerzo por estar más cerca de Él. No hay lugar para la apatía o la ambivalencia en el seguidor de Jesucristo. Si te gustó el video, déjanos saber en los comentarios o escribe amén. Jeremías